capítulo 6 y versículo 6. Así dice la palabra de Dios. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: llevad el arca de pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y dijo el pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno del carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabras de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera vuelta una vez alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento y pasaron ahí la noche. Y Josué se levantó muy de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno del carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron vuelta a la ciudad, otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, así en la mañana, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué le dijo al pueblo: gritad, porque Jehová vuestro Dios os ha entregado la ciudad. Y la ciudad será anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos el anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro sean consagrados a Jehová y entran en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, y cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Aleluya. Si yo le preguntara a usted cuál es su ciudad favorita, me imagino que hubieran diferentes ciudades que algunos dijeran. Quizás unos dirían: no, pues Chicago con las torres, ¿verdad? Quizás otros dirían el Distrito Federal, no sé, o Caracas, o no sé qué, Lima. No sé cuál sería su ciudad favorita. Pero hay una ciudad muy antigua, dicen que es de las más antiguas del mundo, se llamaba Jericó. Pero también se dice de ella que es la ciudad que tiene muros, o la ciudad más antigua con muros alrededor. Entonces esta ciudad se menciona una y otra vez en la Biblia, incluso en la historia del buen samaritano en los evangelios. Pero esa ciudad era formidable, estaba muy fortificada. Tenía alrededor de ella 2 diferentes muros. Unos muros que estaban más hacia afuera, los externos, y otros muros que estaban un poco más adentro, los muros internos. Los muros que estaban más afuera, llamémoslo el primer muro, medían como casi unos 5 metros de alto, una buena distancia. Pero el muro que estaba ahora más adentro, que estaba pegado y le seguía a esa, era un muro que llegaba como a unos 14 metros de alto. Es bastante alto para los que manejan mejor los pies, estamos hablando de 42 pies. No me acuerdo exactamente
qué tan ancho eran los muros, pero eran bastante anchos. Es decir, para atacar o derribar esa ciudad, alguien tendría que penetrar contra esos muros o ver la manera de poder ir a través de las puertas, pero esos eran bien custodiados o defendidos por soldados y guardias que estaban ahí. Pero un día, hermanos, esos muros fueron derribados. Un día Dios destruyó ese símbolo de paganismo. Un día Dios se encargó. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto, quizás en persona, pero más probablemente en algún video, cuando han planeado demoliciones de edificios en una ciudad. De repente, por X razón, ya queda inservible algún edificio, o los dueños tienen mucho dinero, quieren parar algo más formidable, más alto, deciden destruirlo. Claro que el problema es para derribarlo. Si cae de un lado y hay casas, o si cae para otro lado y hay edificios, es peligroso. Entonces lo que hacen es que contratan a ingenieros que son expertos en la demolición, y en lugares estratégicos ponen dinamita o algún material explosivo, a modo que cuando dan la señal y lo prenden, los muros, en este caso, perdón, el edificio cae directamente para abajo. No sé si lo han visto. Y nada pasa a los demás edificios que están alrededor. En el caso de los muros de Jericó, Josué no tenía un equipo de ingenieros, no tenía material explosivo, no habían bombas, no había dinamita, sino que fue el mismo Dios que destruyó la ciudad. Solamente pues él tomó en cuenta a Josué y a los israelitas que caminaran alrededor de la ciudad por 6 días, una vez al día, y el séptimo día 7 veces. Fue lo único que hicieron. Pero el que realmente destruyó los muros de la ciudad se llama Dios. Mire, a nosotros nos basta que la Biblia nos enseñe esto para creerlo. Pero mucha gente que no cree en la palabra de Dios se burla de los cristianos y dice: no, ¿cómo creen? Eso es un mito, parece cuenta de hadas. Y se burla de los cristianos que creemos de lo que aquí está escrito. Mire, si Dios lo dijo una sola vez, yo lo creo. Amén, hermanos. Pero ¿sabe qué? Mire lo que Dios hace para convencer a aquellos que les falta la fe. Se escribió un artículo en una revista nacional aquí e internacional que se llama Time Magazine, es muy reconocida. Se escribió un artículo en el 5 de marzo de 1990 explicando lo que habían encontrado unos arqueólogos que fueron a la ciudad de Jericó para rascarle y mirar todo lo que había sido derrumbado. Y lo que ellos encontraron realmente viene a apoyar lo que la Biblia ha enseñado y lo que los cristianos siempre hemos creído. Quiero decirle un par de cosas para que usted vea que, hermanos, aún la arqueología apoya lo que dice la palabra de Dios. Mire, si unos enemigos hubieran atacado la ciudad y le hubieran derrumbado los muros, el muro hubiera caído hacia adentro, ¿verdad? Pero lo que se dieron cuenta los arqueólogos, hermanos, que los muros cayeron directamente hacia abajo, indicando que fue no un ataque de otros seres humanos, llámese israelitas o quien quiera que fueran, sino que fue una intervención divina que hizo que cayeran los muros de Jericó para abajo. Gloria sea a Dios. No solo eso encontraron los arqueólogos, pero se dieron cuenta de algo más. Fíjese que Dios le había dicho al pueblo de Israel que tomaran la ciudad y después que la quemaran, ¿verdad? Que solamente sacaran el oro y la plata, que sería para el tesoro de Jehová, pero quemara todo lo demás. Usted sabe que después de un incendio queda como un polvo negro que es espeso, y algunos lo llaman hollín, en inglés lo llamamos soot.
Pero usted lo ha visto, por si acaso no se sabe el nombre, ¿verdad? Y si usted le pone la mano así, digamos, se manche usted de negro. Resulta, hermanos, de que cuando el pueblo de Israel pues lo había quemado, y cuando llegaron los arqueólogos encontraron un montón de ese polvo negro en toda la ciudad, hermanos. Y cuando hicieron un estudio de datos de carbón, para poder ver qué tan antigua fueron pues este material que estaba derrumbado, y este material databa o daba hacia una fecha de 1400 años antes de Cristo, que precisamente fue el tiempo que la Biblia indica que Israel invadió la tierra de Canaán. Alabado sea Dios. Vean, Dios sabe lo que hace. Y todavía hay otra evidencia que encontraron los arqueólogos. Fíjese esto. En aquellos tiempos, cuando unos enemigos querían tomar una ciudad, típicamente si la ciudad estaba muy fortificada, habían muros y no podían penetrar, lo que hacían es se ponían alrededor y se esperaban que nadie entrara, que nadie saliera, que nadie fuera a meter nada, que no metieran alimentos, y de esa manera la gente pues comía hasta donde tuviera, y después o se entregaban a los enemigos o se morían de hambre y de sed, una de dos. Entonces algunos inconversos decían, no, pues seguramente pues eso fue lo que pasó, los rodearon, no lo dejaron salir, se murieron de hambre. Pero resulta que los arqueólogos, lo que ellos encontraron fue que en Jericó había suficiente comida. Encontraron como barriles llenos de diferentes tipos de grano que ellos comían, que lógico, ya de más de 1000 años ha de haber estado deshecho, pero ahí estaba. Es decir, indicando, hermanos, que el pueblo de Jericó no murió de hambre, porque lo hubieran rodeado por meses y meses, no, hermanos, sino que en 7 días Dios derrumbó los muros, cayeron para abajo y después todo fue quemado. Alabado sea Dios. Vuelvo a repetir, es decir, ¿usted necesita esa evidencia? No, yo no la necesito. Me basta con que Dios lo diga, su palabra, le creo a Dios. Pero qué bonito decirle a un inconverso, ¿sabes lo que encontraron los arqueólogos? Y no estamos hablando de, digamos, 1990. Y le podría dar otros ejemplos. Otro ejemplo sería que, digamos, hablando de la arqueología y todo esto, por muchos años, hermanos, en la historia no se conocía nada que hablara de una ciudad llamada Nínive, en Asiria. Solamente salía la ciudad de Nínive en la Biblia. Y los inconversos se burlaban de los cristianos. No, que Nínive eso no existe, eso nada más los cristianos creen eso porque está en su Biblia, que bla, bla, bla. Hasta que los arqueólogos, ¿verdad?, en tiempos modernos encuentran a esta ciudad. Alabado sea Dios. Veamos, como dice Romanos, que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Él tiene la última palabra. Pero regresemos, hermanos, a esta historia. Yo sé que muchos de ustedes la conocen bastante bien, otros quizás un poco y otros quizás no la han escuchado. Entonces, hermanos, voy a explicarla tal y como está en la palabra de Dios, y luego tener un tiempo en el cual aplicamos esa historia a nuestras vidas. Nos dice la palabra de Dios que Israel, los israelitas, pues habían salido de una tierra llamada Egipto, donde habían existido por 430 años, y la mayoría de esos años vivieron esclavizados. Y Dios, viendo la condición de ellos, tuvo misericordia, escuchó sus oraciones y levantó un libertador llamado Moisés, al cual, hermanos, Dios lo usó derramando 10 diferentes plagas o juicios sobre Egipto, hasta que ya no le quedó otra alternativa al rey de Egipto llamado Faraón de liberar al pueblo hebreo, el pueblo esclavo, y salen, cruzan un mar llamado el Mar Rojo. Llegan, hermanos, a la tierra prometida en espacio de meses, y era para que ya se introdujeran, pero hubieron unos problemas, hubo falta de fe. Luego voy a hablar un poco acerca de eso. Entonces Dios les dijo que iban a tener que esperar 40 años para poder entrar.
40 es bastante, pero no se compara con los 400 años que estuvieron de esclavos allá en Egipto. Entonces resulta, hermanos, que pasados los 40 años, de nuevo intentan entrar a la tierra prometida, cruzan un río llamado Río Jordán, donde bautizaba Juan el Bautista. Y cuando entran para allá, hermanos, la primera ciudad que se topan es esta ciudad fortificada llamada Jericó. Y era un grandísimo desafío. Entonces Dios les da la victoria, les permite que ellos tomen la ciudad de una manera en la cual ellos no pudieran tomar el crédito o decir yo lo hice o llevarse la gloria, sino que de principio a fin sería tan obvio a todos que el que obró es Jehová, el Dios de Israel. Dios le dice, miren, van a hacer esto, van a poner a los sacerdotes, que son los líderes religiosos o espirituales de Israel, y van a tocar unas bocinas que vienen siendo de cuernos de carneros, ram's horns, cuernos de carneros, y van a ir sonando esas bocinas, y detrás de ellos va a ir el arca del pacto. ¿Y qué es esta arca del pacto? Ark of the Covenant, viene siendo como una caja de madera cubierta con oro, dentro de la cual habían las 2 tablas de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y esa arca, hermanos, de alguna manera representaba la presencia de Dios. Entonces ellos van marchando, los sacerdotes adelante tocando esas trompetas o estas bocinas. Detrás de ellos viene el arca representando la presencia de Dios. Detrás vienen algunos soldados y tienen que dar la vuelta a la ciudad de Jericó una vez el primer día. Después, el segundo día, lo vuelven a dar vuelta haciendo lo mismo, sonando la trompeta. No deben de decir nada, calladitos, dan la vuelta. Tercer día, una vuelta. Cuarto día, quinto día, sexto día. El séptimo día hacen lo mismo, pero un poco más. Dios le dice, el séptimo día les voy a dar la victoria. Van a dar no una vuelta, pero van a dar 7 vueltas. Y terminando las 7 vueltas, les daré la señal. Cuando yo dé la señal, ustedes van a sonar la trompeta y después van a gritar, ¿verdad? Para la gloria de Dios, van a gritar. Y luego el milagro va a ocurrir. Los muros de Jericó van a caer, aleluya. Dicho y hecho, y Dios hizo el gran milagro. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea el nombre de Dios. En 7 días lo tomaron. Ahora, eso fue lo que sucedió, pero ahora ¿qué? ¿Y qué nos quiere mostrar Dios con esto? ¿Qué lecciones hay para nosotros? Primeramente, hermanos, démonos cuenta que Jericó era una gran ciudad, era imponente, era impenetrable, no se podía penetrar, estaba fortificada. No había otra ciudad como esa en toda la tierra, en toda la región que se llamaba Canaán. Y Dios le pide a ellos que tomen primero a esta ciudad. ¿Sabe por qué? Para crecer la fe de ellos, para que cuando la tomaran, ya llenos de fe, dijeran, si Dios nos permite vencer la ciudad de Jericó, entonces Dios nos permitirá tomar el resto de las ciudades. Amén, hermanos. Porque si hicimos lo mayor, lo más difícil primero, lo demás que es más sencillo, ¿verdad? Será como pan comido, así decirlo, ¿verdad? La gloria sería para Dios, porque Dios no solo quería tomar ciudades, Dios quería animar la fe de su pueblo, que apenas había salido de 430 años de esclavitud, que no era un pueblo guerrero, no sabían pelear. Ya tenían algo de fe porque vieron cómo Dios permitió que cruzaran el Mar Rojo y después un río llamado el Jordán, y las plagas, ¿verdad? Que Dios, con las cuales Dios castigó a los egipcios. Pero ya habían pasado 40 años y ahora Dios iba a hacer algo nuevo, aleluya, gloria a Dios. Pero
Pero para que Dios edificara la fe de ellos, ellos también tendrían que ejercer la fe. No es solo decir yo creo, pero si yo creo, si yo tengo fe, entonces yo tengo que mostrar mi fe por medio de mis obras. Hebreos capítulo 11 y versículo 30 hay palabra para nosotros. Hebreos 11 y versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Esta carta a los hebreos está escrito en el Nuevo Testamento. Han pasado siglos y está diciendo aquí el autor que si cayeron los muros de Jericó no fue por algún armamento militar, no fue por alguna estrategia de algún general, sino que fue por la fe que el pueblo de Dios tuvo en Dios, y por eso obedecieron. Porque si no hubieran tenido fe de que Dios iba a derribar los muros, no hubieran marchado. ¿Para qué voy a marchar? No, aquí no va a pasar nada. Pero le creyeron a Dios. ¿Cuántos aquí le creen a Dios? Amén. Ahora piensen esto. Dios le dio a Josué instrucciones muy exactas, específicas, para que los hombres de guerra marcharan en silencio alrededor de la ciudad. Una vez alrededor, cada día por 6 días. Y siempre llevando con ellos el arca del pacto como señal de la que la presencia de Dios los acompañaba. Luego, hermanos, el 7º día marcharían 7 veces alrededor de la ciudad de Jericó. Y los sacerdotes sonarían las trompetas y el pueblo gritaría, hermanos, y los muros caerían. Pero había una instrucción más. Y de repente usted lo escuchó cuando di la lectura, pero por si acaso no la vuelvo a leer. Un versículo, Josué 6 y versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga gritad, entonces gritaréis. Es decir, yo no sé cuánto tiempo usted aguanta sin hablar, ¿verdad? Bueno, hay hermanos que quizás son muy serios, muy callados, pero hay hermanos y hermanas que son muy platicadores, ¿verdad? Y que de repente 5 minutos no pueden dejar de hablar, ¿verdad? Cuando yo ya era cristiano, ya era adulto, conocí de un tío mío, que fue un monje católico de una orden que llaman los trapenses, y ellos entre sus votos que hacían tenían un voto hacen un voto de silencio. Digo, qué bárbaro, digamos, es decir, imagínense no estar hablando. Digo, ¿y para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? Digamos, ¿eso en qué les va a ayudar? Bueno, yo le di testimonio a él un día que yo estaba visitando, porque vivía cerca de donde está mi familia. Lo llevé a un culto cristiano y Dios quiera que pues haya recibido pues la palabra de Dios. Se había salido del monasterio y no sé qué tanto, y se casó, y bueno, total, pero ya fue, creo, quizás muy difícil el silencio. No sé qué pasó, hermano, pero qué difícil. Pero por 7 días no podían hablar. Y uno, pues qué onda con esto, ¿verdad? ¿Por qué les da una instrucción tan rara? ¿Verdad? ¿De qué se trata? Hermanos, mire, simple y sencillamente el pueblo de Israel estaría tentado, algunos de ellos, de decir: no, pues esto no tiene sentido, ya me duelen los pies, yo no quiero marchar, que vaya otro. ¿Sabes qué? Mejor cállate, veamos, cállate y ponte a marchar. ¿Sabe por qué? Porque la vez anterior que llegaron a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Moisés mandó a 12 espías para reconocer o espiar la tierra de Canaán. Antes de invadirla, querían ver si era buena tierra, si era verdad que habían buenos productos ahí, y querían ver cómo era la gente ahí, si era guerrera, si era posible realmente tomarlos. Ok, y fueron los 12 espías. Y cuando fueron los 12 espías, no, hombre, habían uvas bien grandotes, creo que habían melones, fluía la leche y la miel, habían todo tipo de chiles, jalapeño, serrano, ¿verdad? Para hacer las mejores salsas, ¿verdad? De todo había.
Pero luego dijeron, pero los hombres que están ahí son gigantes. Son como Goliat. Goliat no había nacido todavía, pero para que me entiendan, grandísimo. Jamás los vamos a vencer. Entonces regresan y dan ese reporte. De los 12 espías, 10 dieron un reporte negativo. Solo vieron 2 que dieron un reporte positivo, que dijeron, sí podemos, sí la podemos tomar, Dios va con nosotros. Esos eran Josué y Caleb. Mire lo que dice Números 13, versículo 32. Vamos desde el 31. Mas los varones que subieron con él, con Caleb, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. De ninguna, no vamos, hermanos, y por hablar de manera tan negativa, hermanos, pierden la fe. Primero hablaron mal los espías, luego hablaron mal el pueblo de Israel. Mira lo que Dios le dice en el siguiente libro, que es Deuteronomio, capítulo 1. Deuteronomio y capítulo 21, versículo 26. Y Dios les está reclamando y les dice esto: y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová es, 26. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Es decir, ellos lo que hicieron fue que fueron rebeldes, dice Dios. No quisieron entrar, sino que se pusieron a murmurar, dice la Escritura. Es más, dice, por cuanto Jehová nos aborrece. Todavía culparon a Dios de aborrecerlo a ellos. Y cuando leía eso, yo pensaba que a veces cuando los hijos andan rebeldes así como a un extremo, y los papás tienen ahora sí que ponerse estrictos y ahora sí como apretarle, ¿verdad? Ahora sí apretar los tornillos, ¿verdad? Es decir, a veces los hijos se empiezan a decir, no, es que mi papá no me quiere, mi mamá no se quiere, son bien estrictos, no me dejan hacer esto y aquello, hermanos, pero no entienden que si uno de repente tiene que jalar las riendas es por el mismo amor que uno les tiene. Y Dios ahorita, hermanos, Él está tratando con su pueblo. No era que los hubiera aborrecido, pero como ellos estaban apartados de Dios y hablaban cosas que no debían, habían perdido la fe. Habían hablado tanta cosa que se quedaron sin fe. La Biblia dice que en la mucha palabra no falta el chisme, que en las muchas palabras no falta el pecado, ¿verdad? Ahora los que son bien calladitos dicen, no, sí es verdad, amén, ¿verdad? Y los que son bien platicadores dicen, ¿verdad? Es decir, pero nada más, eso no significa que cuando alguien hable con usted, nada más diga usted, sí, no, veamos. Puede platicar, pero tiene que medir sus palabras, porque Dios dice en su palabra que Él nos va a juzgar por cualquier palabra ociosa. ¿Qué significa ociosa? Descuidada, que hablar sin pensar. Ahora imagínense, si por eso Dios nos va a juzgar, ahora me dice una palabra de a tiro que sea grosera o mala, peor todavía. Pero Dios no quería ahora que ellos hicieran lo mismo,
que empezaran a que no, que están muy grandes los muros, que cómo cree Dios, que vamos a dar un montón de vueltitas, que va a caer esto, y ya me duelen las patas, es decir, no he comido, y que eso que el otro. Dios, ¿sabes qué? Nada más cállate, nada más te callas y a marchar. 6 días y llega el día número 7. Alabado sea Dios. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado cada palabra que nosotros decimos. De la abundancia del corazón habla la boca. Así es. Mucho se conoce lo que hay dentro del corazón de alguien cuando habla. Se ve si es una persona de fe, se ve si es una persona que siempre se anda quejando. El apóstol Pablo advirtió a los hermanos en Corintios de que tuvieran cuidado con lo que dijeran. Primera de Corintios 10 y versículo 10. Pablo está hablando de la historia, de los diferentes pecados que había cometido y la idolatría de Israel, y le dice, en esta lista le dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Le dijo, sí, porque estaban quejando contra Moisés. No, que aquí nos trajo Moisés y nos dio nos da a comer de este pan, que no sé, este pan que se llama maná. Maná significa ¿qué es esto? Así llamaban la comida, el ¿qué es esto? ¿Vea? El maná, el ¿qué es esto? ¿Vea? Piense usted eso la próxima vez cuando usted está comiendo algo que de repente no es lo que a usted más le gusta. No se queje, alaba a Dios. Si apenas dio gracias a Dios. Amén, hermanos. No se ande quejando, bendito sea Dios que hay gente que no tiene realmente para comer. ¿Sabe usted que cuando nosotros confiamos en Dios, mientras más confiamos en Él, menos nos quejamos? Amén, ¿sí sabe usted? Y si llega al trabajo, hay un montón de trabajos, está bien atrasados. Gloria a Dios, es porque Dios hoy me va a dar las fuerzas, aleluya. Amén, hermano, gloria a Dios. Y cuando estás ahí en el trabajo y le pusieron de compañero a la derecha y a la izquierda los más flojos de todos los trabajadores. Entonces usted, lejos de quejarse, usted va a decir: gloria a Dios, porque ahora sí voy a brillar para Cristo, aleluya. Voy a mostrar la diferencia, a Él sea la gloria. Amén, hermanos. ¿Verdad? O cuando vea que los hijos no obedecen o algo por el estilo, y usted va a decir: no, pues gloria a Dios, porque Dios los va a alcanzar, porque Dios va a tratar con ellos, porque digamos, no se pueden ir lejos de Dios, no pueden correr. Si no pudo huir un profeta llamado Jonás, mis hijos no podrán tampoco. Entonces deje de quejarse, no se esté quejando que de su esposa, que de su esposo, de que sus hijos, que su trabajo. Alabe a Dios porque Él vive. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando confiamos en Dios, que Él dirija nuestras vidas, que Él dirija nuestra iglesia, que Él dirija nuestra comunidad, entonces lo que sucede, empezamos a ver cómo Dios está obrando. Le fue mal al hijo, no sé, tuvo una pérdida, se enfermó, no sé, algo le sucedió. Y entonces usted no se queje con Dios, no se lamente. Dios está tratando con mi hijo. Por algo pasan las cosas. Alabado sea Dios. Dios sabe lo que hace. Ni una hoja del árbol cae fuera de su voluntad. Bendito sea Él, aleluya. Entonces, hermanos, propóngase de no estar murmurando, de no tener un espíritu de rivalidad. Dios es el que derrumba los muros que vienen a desafiar nuestra fe. Dios tiene la última palabra, aleluya. Ahora, como dije al principio, Dios derrumba los muros de Jericó para hacer crecer la fe de su pueblo. Pero no solo eso, Dios derrumba aquellos muros para hacer atemorizar el corazón de los cananeos que ahí vivían. Porque ellos sabían que si Israel destruiría una ciudad tan fuerte como Jericó en una manera tan dramática, hermanos, ninguna otra tribu, ningún otro grupo de personas iba a poderse defender contra Israel. Y así fue, hermanos.
hermanos, el temor invadió el corazón de los enemigos de Israel, y de aquel día en adelante cada tribu, cada grupo de personas iba cayendo uno tras otro como los dominó. Y en espacio de unos pocos meses, la gran parte de lo que es la tierra de Canaán ya estaba en manos de Israel. Pero no era porque Israel fuera tan perfecto, tan bueno. Más que nada porque Dios es misericordioso con Israel. Mire lo que dice Deuteronomio 9 y versículo 5. Aquí Dios está dando respuesta a la pregunta, a una pregunta. La pregunta es, ¿por qué Dios estaba tan decidido a destruir la gente de Canaán? Entonces, en 2 Pedro 3, versículo 9 dice que Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Y si Dios es tan paciente, ¿por qué quiere destruir a Canaán? Porque, hermano, porque ya llegó al límite de su paciencia. Es como en los tiempos del diluvio. Había un límite a la paciencia de Dios hasta que Dios dijo, ¿sabes qué? Noé, construye el arca. Terminando de construir el arca, tú predícale a la gente, invítalos a que pasen al arca. Pero ahí, hermano, ahí cierro la puerta que Dios cierra, nadie la abre. Aleluya. Ya yo había llegado al fin de la paciencia de Dios, hermanos. Cristo viene por su iglesia, alabado sea Dios. Después habrán 7 años de tribulación. Después Cristo regresará a la tierra a reinar. Y habrán juicios, habrá terminado el tiempo de la paciencia de Dios. Dios es demasiado paciente. Mire lo que dice Deuteronomio 9, versículo 5. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad. Impiedad significa pecado. Sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Hermano, este versículo es bien interesante e edificante. Mire, los cananeos eran una sociedad moralmente corrupta y así tenían unas prácticas que eran detestables a los ojos de Dios. Por ejemplo, practicaban el sacrificio de niños. Entre los diferentes ídolos que había de los pueblos había uno llamado Moloch. Y este ídolo exigía a los padres de familia que sacrificaran en vivo, digamos, en brasas de fuego, a sus hijos. Imagínense, qué crueldad. Y los diferentes dioses, Acera se llamaba uno, Baal se llamaba otro, Dagón se llamaba otro, y eran completamente corruptos. Esto me hace pensar hoy con el aborto provocado, hermanos. Hoy en día, hermanos, es como un sacrificio de niños que se hace porque son creados para Dios, pero hay gente que nada más lucra matándolos. Pero no solo practicaban el sacrificio de niños, también sacrificaban prostitución en el templo, en sus religiones, hermanos, como parte de su, no sé, su devoción a Dios o quién sabe qué. En los templos habían prostitutas y llegaban los hombres y les pagaban y tenían relaciones sexuales, hermanos. Imagínense, digamos, qué inmoralidad. No solo eso, hermanos, también practicaban bestialidad, es decir, tenían relaciones con animales. Digamos, tanta cosa terrible que ellos hacían. Entonces Dios ya estaba hasta aquí, como que Dios está diciendo, esta gente no se quiere arrepentir. Entonces Dios determina que Jericó y su gente las va a destruir. Así es. Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios de justicia. Mire, los cananeos llegaron, fueron destruidos. Muchos han dicho ahora en día, con todo lo que la guerra en la franja de Gaza, en Israel, muchos que quieren defender a los palestinos han dicho que los palestinos son descendientes de los cananeos. Eso es una grandísima mentira. El ADN muestra que ellos son árabes que han venido de diferentes países, y los otros países árabes
no los quieren recibir a sus países, los quieren que ahí se queden en la franja, ¿sabe qué? Tan solo para estarle molestando a Israel. Hay un país donde pueden vivir los judíos, es Israel, porque en los demás países siempre los discriminan, tarde que temprano los persiguen. Y hay como 51 países musulmanes. A ver, ¿por qué Egipto no los recibe? ¿Por qué no los recibe Jordania, Líbano, que están del norte, Yemen, los que están al sur? ¿Por qué no los recibe Irán o Irak? Es decir, hermanos, esa tierra, ya leímos en Deuteronomio 9:5, que es una tierra que Dios le juró a sus padres, que es Abraham, Isaac y Jacob. Son los patriarcas de Israel. Hermanos, mataron, entonces murieron todos los cananeos, dije todos, pero no todos, la mayoría, porque había quien sobrevivió. Me refiero a una mujer llamada Rahab. Mire lo que dice Josué 6, versículo 25. Josué 6, versículo 25. Alabado sea Dios. Vamos desde el 24. Y consumieron con fuego la ciudad, y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida ¿a quién? A Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los hijos de Israel hasta hoy, es decir, hasta el tiempo de Josué, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Usted se ha de recordar que antes de que Israel invadiera y tomara la ciudad de Jericó, van dos espías, están viendo por ahí, y de repente unos soldados en Jericó se dan cuenta que son los espías israelitas. Hey, son espías, y les empiezan a perseguir. Ellos van corriendo, ¿dónde me escondo? Me escondo, y más se esconden, se meten. Yo me imagino la primera casa que ven la puerta abierta, entran para ahí, cierran la puerta, se esconden, y cuando entran, hermanos, se dan cuenta, digamos, hijo, ¿dónde me fui a meter? A la casa de una ramera, una prostituta llamada Rahab. Bueno, ni modo, aquí estoy, por lo menos estoy a salvo, ¿verdad? Ellos no andaban pecando como otros hombres que de repente habían entrado a esa casa. Van para allá y sabían que en espacio de minutos los soldados los encontrarían. Y le dicen a ella, mira, es que nos venimos escondiendo, somos israelitas, y escóndenos porque nos van a atrapar, los van a matar. Y fue bien interesante las palabras de Rahab. Le dice, yo y el pueblo de Jericó todos sabemos que ustedes van a vencer. Sabemos que Jehová, el Dios de Israel, les va a dar la victoria. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo esto, y los voy a esconder. Y en la parte de arriba, en la azotea, por allá los escondió. Y cuando entraron los soldados y buscaron, hey, dijeron que por aquí entraron. No hay nada, revisaron y no los hallaron. Entonces ellos le prometieron a Rahab que cuando ellos tomaran la ciudad, que le perdonarían la vida a ella y a toda la gente de su familia, pero que estaría dentro de la casa de ella. Y para que no hubiera pierde o confusión, que pusieran como un cordón color rojo saliendo de la ventana. Bueno, imagínense la fe que tuvo Rahab. Rahab la ramera, de que ella creyó que el Dios de Israel, el pueblo enemigo del suyo, iba a vencer. Y por ese motivo, hermanos, decide ella esconderles. Esta mujer era una mujer que tenía fe. Mire lo que dice Hebreos 11, versículo 31. Dice así: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, el resto de la gente en Jericó, habiendo recibido a los espías en paz. Imagínense nada más, gloria sea a Dios por esta mujer.
Ella creyó, y por cuanto ella creyó, por cuanto ella puso su fe en el Dios de Israel, Dios tuvo misericordia de ella y la salvó y la familia de ella. Bendito sea Dios. Ahora, siempre que leemos el nombre de ella, siempre, no, como que no basta que se diga Rahab, siempre Rahab la ramera, Rahab la ramera, como cuando hay otra mujer en la Biblia llamada Ruth, y cada vez que la mencionan, Ruth la moabita. La moabita de un pueblo, no podían entrar a la casa de Dios a la 10ª generación. Imagínense qué pena, y todavía, digamos, ya se portó bien, ya tiene fe y siguen, que Rahab la ramera, todavía el autor a los hebreos. Pero fíjese algo que pasa, hermanos. Dios, en su misericordia, la salva. Y a esta mujer que había sido una inmoral, lo que hace es que Dios permite que ella se case a su debido tiempo con un hombre del pueblo de Israel llamado Salmón, no Salomón, pero Salmón. No voy a pensar en el pescado, ¿verdad? Pero nada más así era el nombre, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Leí bien o no? Fíjese, ya no dijo la ramera, ya no digamos nada más Rahab, gloria a Dios, porque Dios la perdonó, ya su pasado quedó enterrado. Lo que tú hayas hecho en tu pasado, dice el profeta Miqueas, Dios lo entierra, lo avienta a la profundidad del mar y se olvida de eso. Ahora era Rahab, gloria sea a Dios. Entonces Salmón se casa con Rahab, y de ese matrimonio nace Booz. ¿Y quién es Booz? Es ese hombre que está en el libro pequeño en la Biblia, solamente 4 capítulos, es el libro llamado Ruth, y él se casa, Booz se casa con Ruth, y de ahí pues Obed, y después Isaí era el papá del rey David. Y si se sigue la línea de los antepasados, porque va padre, hijo, así, hermanos, llega hasta Jesucristo. En la lista de antepasados o la genealogía de Cristo solo salen 4 mujeres. Uno diría, híjole, pero hubieran escogido a otra que no tuviera un pasado tan tremendo como esta, digamos. Pero, hermano, pero la decisión no es mía ni suya, porque Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia, y Dios se apiada de ella, hermanos, y no solo salva su vida, pero la incluye en la lista de los antepasados. Es decir, la tatarabuela, no sé cuántas generaciones, veamos, de Jesucristo es esta mujer llamada Rahab, porque Dios, hermanos, se plació al ver la fe de ella. Aleluya. Porque ella tenía la fe que tuvieron los sacerdotes israelitas cuando marcharon 7 veces, el 7º día, y cayeron los muros. Y esa fe es la que tú y yo debemos de tener, o quizás tenemos, porque si Dios derribó los muros, Dios puede derribar los muros en tu vida. Dios puede deshacer todo aquello que te está afectando, todo aquello que te está encadenando, aquel gran problema que dices, esto nunca se va a solucionar. Hay un diagnóstico tan terrible, me voy a morir, se va a morir. Nos vamos a morir cuando Dios diga, no cuando diga el doctor. Alabado sea Dios. Ese problema en la escuela que quizás tienen los estudiantes, Dios les va a ayudar con esa materia, Dios les va a ayudar con ese maestro, con esos compañeros que quizás se portan mal. Dios está con nosotros. Dios nos va a ayudar con esas cadenas que a veces hay en el matrimonio, que no se llevan bien, que uno con el otro es un pleitazo. Hay un Dios que derrumba los muros, aleluya. Ese Dios está vivo, ese Dios está aquí. Aleluya. ¿Cuándo lo creen?
Pues les voy a invitar a que hagamos una oración. Y aquel problema que estás cargando, aquella angustia que te tiene como atado, que te tiene paralizado, déjalo en el altar. Te invito a que pases adelante, dobles tus rodillas y hables con Dios. Él está aquí. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Rey del cielo, porque tú eres grande, porque tú eres un Dios que nos favorece, que nos bendice, que nos ayuda en cada momento, en cada instante. Oh Señor del cielo, recibe la gloria en esta hora, Padre. Te glorifico, Señor. En esta hora, Padre, pongo a tu pueblo en tus manos. Yo te pido que una vez más tú derribes los muros, que una vez más tú rompas las cadenas, que una vez más tú hagas el milagro. Oh Señor, glorifícate, Señor. Quita todo lo que se interpone, quita todo aquello, Señor, que es un tropiezo en nuestras vidas. Tú eres más grande que ese problema, de aquello que está afectando las familias, de aquello que las divide. Oh Señor, glorifícate, Señor, una vez más. Aquí está el Señor y Él te quiere tocar. Deja tu lugar, no titubees. Acércate y habla con Él. Cristo te ama. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya.